Hablaremos sobre la arremetida arancelaria entre Ecuador y Colombia después de que el gobierno de Daniel Noboa acusara a su vecino de no apoyar en la lucha contra el narcotráfico. Nos acompaña esta mañana Germán Camilo Prieto, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, exdirector de Integración Económica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Muchas gracias por estar en France 24. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta de quién es el que pierde más en este intercambio de amenazas. Ecuador ya dijo que no necesita ese 20% de energía de Colombia, que sí necesita el acceso a oleoductos, pero pues evidentemente hay muchas cosas en juego aquí. Pues realmente pierden los dos. De todos los productos que Colombia exporta a Ecuador, que son muchos y son productos de primera necesidad, estamos hablando de plásticos, farmacéuticos, productos de aseo, cosméticos, insecticidas. Son productos clave para los consumidores ecuatorianos y este arancel solamente va a incrementar sus costos. Dudo que Ecuador tenga la capacidad de suplir esa exportación de electricidad de Colombia. Ecuador cerca del 8 o el 10% de su demanda de electricidad la suple Colombia. Entonces, pues pienso que en principio el gran perdedor es Ecuador, pero también todos esos exportadores colombianos que ahora van a ver encarecidas sus exportaciones y es posible que eso reduzca la demanda. Bueno, ¿cuánto tiempo más se puede sostener este intercambio de amenazas arancelarias entre los dos países? Porque hemos visto que ha escalado muy rápidamente la situación. El intercambio de amenazas pienso que va a durar lo que se tarden los presidentes en conversar, que es lo que deberían hacer. Uno esperaría que si Trump y Petro fueron capaces de hacer una llamada y conversar sobre sus diferencias y concertar una reunión para inicios de febrero, lo propio se haga entre Petro y Noboa. Ahora, no se ha mencionado, por lo menos yo no he visto que los medios y varios analistas no han mencionado que Ecuador hace parte de la comunidad andina, Colombia hace parte de la comunidad andina, y si Ecuador persiste en esta medida, Colombia con toda seguridad va a establecer una demanda de incumplimiento ante el Tribunal de la Comunidad Andina y el Tribunal Andina podría tardarse unos 2 o 3 meses en establecer que este incremento del 30% de aranceles es completamente ilegal, incumple con la normatividad andina y va a obligar a Ecuador a levantar los aranceles o va a autorizar a Colombia a tomar medidas de represalia comercial aún más fuertes. Entonces, uno esperaría que esto se resuelva en los próximos meses. Bueno, ¿qué es lo que quieren obtener los países el uno del otro? Sabemos que esto lo inició Ecuador alegando una falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. ¿Esto sería una medida de coerción para negociar otros temas? Para mí realmente tiene sentido lo que hace Ecuador. Si en efecto un gobierno le parece que el gobierno vecino no está cooperando lo suficiente, pues lo lógico es convocar a unión. Existe un gabinete binacional entre Colombia y Ecuador, que es el mecanismo oficial a través del cual se concertan todos los de intercambio comercial, de cooperación política y en materia de seguridad. Entonces es muy sencillo convocar ese mecanismo para que se junten las dos ciudades y resuelvan lo que haya que resolver. Incrementar el 30% de aranceles por la percepción de que Colombia no está cooperando lo suficiente, a mí me parece que es un intento de emular lo que está haciendo Trump y como de ganar popularidad dentro de la población ecuatoriana, mostrando que está amenazando al gobierno colombiano. Pero si yo necesito que alguien coopere conmigo, pues yo lo llamo y le pido que nos sentemos a conversar. Entonces realmente solo veo como una medida de populismo puro por parte de Novoa, que además no es la forma, digamos, de mejorar la cooperación en materia de seguridad en la zona fronteriza. Bueno, y es que justamente cuando Donald Trump hace sus amenazas arancelarias, finalmente es el presidente al frente de la potencia más grande del mundo, tiene una moneda de cambio, pero cuando hablamos de Ecuador la situación es bien distinta. Exacto, es decir, por el hecho de que Ecuador le ponga 30% más de aranceles a las exportaciones colombianas, pues eso puede afectar a muchos exportadores colombianos, pero eso no va a significar de ninguna manera un golpe enorme a las exportaciones colombianas y a muchos consumidores
ecuatorianos van a ver un incremento en ese precio. Yo espero honestamente, como veo que esto es más un intento de emular lo que hace Donald Trump, esto se quede en una amenaza, haya una llamada entre los presidentes o haya un encuentro entre las cancillerías y simplemente se acuerdo en mejorar esa cooperación de seguridad en la zona fronteriza que absolutamente nada tiene que ver con los aranceles entre Colombia y que además por el acuerdo de comunidad andina son cero. El acuerdo de comunidad andina establece libre comercio entre Colombia y Ecuador. Entonces, incumplir un acuerdo regional y hacer una amenaza a un comercio que para Ecuador es muy relevante y para Colombia no tanto, pues es realmente algo que solo parece populismo. Bueno, hace unos meses Ecuador realizó una movida similar contra México. ¿Cómo es ahora esa relación? ¿Qué aprendizajes quedaron de ese momento? Pues yo pienso que esa relación sigue bien. Yo no me fijé muy bien en cuáles fueron los productos, digamos, que estaban en ese momento, pero entiendo que también pues eso se resolvió por una vía diplomática. De todas maneras, lo que más llama la atención es ver que el gobierno ecuatoriano pareciera que está pues recurriendo a este tipo de prácticas para presionar a otros países, pasando por encima del diplomático. Y eso al final es lo más porque se juega con las expectativas de los inversionistas, se juega con los presupuestos de los productores, con sus planes, digamos, empresariales, para después terminar resolviendo las cosas por las vías diplomáticas, que es lo que corresponde hacer. Bueno, y ahora, más allá de que se quisiera emular una actitud muy propia de Donald Trump en Estados Unidos, sí me llama un poco la atención que Donald Trump durante los últimos meses ha estado manejando esta retórica contra el narcotráfico previo al ataque ocurrido en Venezuela y pues hablando del presidente Gustavo Petro también como un líder narcotraficante prácticamente. Y luego de esta retórica llega el presidente de Ecuador con un argumento similar de no manejo del narcotráfico a imponer aranceles. Hay aquí también un componente político, tal vez de Noboa, de darle gusto a Donald Trump o de imitar un poco su retórica en cuanto a América Latina. Yo no creo que a Donald Trump le importe si el presidente de Ecuador amenaza al presidente de Colombia o no. Yo no creo que eso sea algo relevante para la política estadounidense ni para el presidente Trump. Más bien, lo que yo creo es que a uno puede caberle en la cabeza que el presidente Trump no tenga muy claro qué es lo que hace Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, pero a nadie le cabe en la cabeza que el presidente de Ecuador no sepa qué está pasando en la frontera con Colombia. Y él sabe que en la frontera con Colombia hay interdicción, control, combate a grupos ilegales y combate al narcotráfico por parte del gobierno colombiano. Le puede parecer insuficiente, le puede parecer que no es eficiente, le puede parecer que no es o no se corresponde con lo que Ecuador hace. Pero como Colombia y Ecuador vienen combatiendo el narcotráfico en la frontera desde hace por lo menos 30 años, pues lo que corresponde a la autoridad colombiana es decirle, oiga, mejoremos las cosas. Además, pues uno también puede entender que Trump amenace a Petro, se sienta inconforme con lo que hace Petro frente al narcotráfico y eso le puede dar una popularidad dentro de sus electores en la medida en que todo el mundo en Estados Unidos sabe que la mayor parte de la cocaína que entra a Estados Unidos viene de Colombia. Pero en el caso ecuatoriano, no existe esa percepción de que Colombia es el culpable del narcotráfico porque todo el mundo sabe que en el negocio del narcotráfico también totalmente posicionado y de hecho la gran mayoría de rutas de narcotráfico que sale hacia Estados Unidos están en Ecuador, ni siquiera están en Colombia. Colombia la produce, pero las rutas de salida están en Ecuador. Entonces uno no entiende cuál sería ese golpe de opinión que Noboa quisiera hacer dentro de la línea ecuatoriana amenazando a Colombia cuando todo el mundo sabe que Ecuador es tan parte del problema como Colombia.
Bueno, y finalmente tú nos estabas hablando de la frontera, ¿no? De que es una frontera bien conocida en lucha contra el narcotráfico durante los últimos 30 años. Logísticamente, ¿cómo impactaría el caso de que se sostuviera una guerra arancelaria en esta frontera común por la que hay un paso constante de bienes materiales entre los dos países? Sí, ya hubo una medida, digamos, compleja y es que el presidente Noboa solo dejó autorizado un paso fronterizo, que es el de Tulcán y Piales, para el comercio binacional, el comercio terrestre. Antes habían, digamos, tradicionalmente ha habido unos 3 o 4 pasos fronterizos que no están los 4 permanentemente abiertos, porque todo depende también un poco de las condiciones de seguridad, pero lo normal es que haya al menos unos 3 pasos fronterizos habilitados. En este momento solo hay uno y eso también viola el acuerdo de comunidad andina. Sin embargo, el acuerdo de comunidad andina sí permite, por razones de seguridad, se suspendan los pasos fronterizos. Entonces, aquí nuevamente lo que corresponde hacer, pues es que los dos países se pongan de acuerdo para mejorar la seguridad en esos pasos fronterizos, mejorar la infraestructura, mejorar los controles, pero claramente dejar un solo paso fronterizo también es una restricción al comercio, encarece también los precios de las mercancías, simplemente por temas de logística y transporte, y termina sobre todo en este caso perjudicando a las poblaciones que viven en la zona de frontera y que muchas de esas personas dependen del comercio transfronterizo económicamente. Entonces, pues realmente lo que uno ve es un enorme deterioro, un descuido de las relaciones y sobre todo una urgencia frente a las condiciones económicas de las personas que viven a ambos lados de la frontera.